En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. De nuevo les damos la bienvenida a todos aquellos que nos han esperado y a pesar de las situaciones técnicas que hemos tenido, aquí estamos de nuevo e iniciamos con en esta ocasión, en este ciclo de encuentros entre los amantes de la filosofía y también de las humanidades, con el profesor Miguel Romero. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Gilbert Keith Chesterton. Como les había comentado previamente, es un pensador que está muy cercano a nuestra cotidianidad, más allá de las dificultades que a veces puede entrañar pensar algunos tipos de filosofía que parece que estuvieran por allá completamente metidos en las nubes o en las profundidades del pensamiento. Él intenta acercarlo, e intenta hacerlo a través de diferentes formas de expresión, como lo es la literatura, la poesía, como lo es también la ensayística en la política, etcétera. Entonces le damos la bienvenida al profesor Miguel y frente a esta situación de la cotidianidad que en algunos casos se nos puede presentar, obviamente les decimos, excúsennos, tuvimos una situación directamente relacionada con la transmisión que se lleva a cabo en Facebook, con el aplicativo de Facebook. Pero bueno, aquí estamos de nuevo y vamos a hablar de ese misterio que implica esa cotidianidad. Profesor Miguel Romero, bienvenido. Buenas tardes, profesor Nicolás. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar de nuevo aquí y compartir con ustedes sobre Chesterton. Excelente, profesor. Bueno, dada la situación y comprendiendo que tuvimos ese espacio para podernos ir preparando, quisiera por favor que nos comentara un poco acerca de qué es esto que nos viene a desentrañar este pensador inglés nacido por allá en el siglo XX, en el siglo XIX, qué pena, y que todavía sigue siendo muy, muy importante hoy en día a través de sus aforismos, de esas frases tan contundentes que parece que fueran incluso más contundentes que un video de TikTok. Exactamente, yo creo que lo esencial de Chesterton es esa posibilidad de ser citado en cualquier momento. No solamente falta haberse leído grandes libros o haber reflexionado toda su obra, sino que uno se encuentra frases epigramáticas de Chesterton y lo único que hace falta es leerlas, comprenderlas y luego a partir de ahí se puede hacer un diálogo muy rico en torno a su obra. Em, yo creo que lo principal que habría que señalar de la obra filosófica de Gilbert K. Chesterton es precisamente una filosofía, diríamos así, jovial, una filosofía del sentido común, una filosofía para todo el mundo, por decirlo en otras palabras. Como ya decía, ¿no? Sus frases, sus epigramas son realmente claras, brillantes, llenas de humor, llenas de también de mucho sentido común. Y lo que hace es que grandes cuestiones de la filosofía, grandes problemáticas, grandes debates intelectuales que se mantenían a finales del siglo XIX, principios del XX, él en una sola frase condensa todo y hace no solamente generar controversia, sino también plantear un punto sólido, personal del propio Chesterton. Yo creo que esa dinámica de Chesterton de mostrar las cosas con mucha claridad y al mismo tiempo generar controversia es lo que hace en nuestros días, lo hace muy, muy rico, muy entretenido de leer y de disfrutar en su literatura, en su periodismo, en sus poesías, en su teatro. Excelente, profe. Y efectivamente hay un aforismo que me fascina de él. Quisiera compartírselos porque, claro, ya tengo este que aparece aquí en mi fondo de pantalla. Seguramente lo están viendo por allí. Pero es uno en el que se dice básicamente que las falacias no dejan de serlo por estar de moda. Y es que estamos viviendo una situación en la que en muchos casos podemos encontrar esto.
Seguramente ustedes que están por allí conectados habrán visto en infinidad de publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram y en otras redes sociales, en donde se empieza a hablar y a sostener cualquier tipo de argumento sobre falacias. Y ante esto, Chesterton era bastante explícito. No sé si nos puedes comentar un poco acerca de esto, profesor Miguel. Sí, yo creo que lo esencial, digamos, de esta frase de Chesterton es que Chesterton definitivamente era un filósofo combativo, ¿eh? Eso no se le puede negar y no se le puede negar a ningún gran pensador, ¿eh? En nuestros días se puede decir que hay, bueno, no voy a decir filosóficamente hablando, pero al menos sí con una pretensión de una cierta, de un cierto relativismo cultural, como que, bueno, al final tú lo que quieras pensar, allá tú, lo que yo quiera pensar, déjame, yo lo pienso y cada uno, mientras no nos matemos, así estamos bien, ¿no? Y bueno, y Chesterton no iría muy en contra de esta visión, ¿no? Para Chesterton también la paz era lo principal. Pero, eso sí, Chesterton tuvo un gran, digámoslo así, un gran amigo que fue el Premio Nobel de Literatura, George Bernard Shaw. Y George Bernard Shaw era totalmente contrario, o sea, pero totalmente opuesto a las ideas de Chesterton. O sea, si uno dice, digamos, tema relacionado con la verdad, pues George Bernard Shaw era totalmente lo contrario a la posición que Chesterton mantenía con respecto a este tema. Y entonces Chesterton decía, bueno, yo tengo mi posición, usted tiene su posición. ¿Qué es lo más rico? ¿Qué es lo más rico de la vida? ¿Qué es lo más rico? Pues que esto entre en una sana confrontación, ¿no? Fueron famosísimos los debates entre George Bernard Shaw y Chesterton, grabados en la BBC, famosísimos los debates entre Chesterton y H.G. Wells, o entre Chesterton y también Bertrand Russell. Y lo que básicamente sostiene Chesterton es que si yo he comprendido algo sobre la realidad de la vida y puedo mantenerlo y puedo comunicárselo a los demás, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si el otro también lo ha visto, pues lo puede hacer también conmigo, ¿no? Entonces, la idea no es tanto como mantener la verdad sobre todas las cosas, como develar, como ver falacias, como comprender cosas de la realidad y que eso entre en confrontación con las diversas posturas de las personas. Y quisiera decir también una cosa, que Chesterton, totalmente opuesto a las ideas de George Bernard Shaw, sin embargo, eran, digámoslo así, los mejores, digamos así, compadres, colegas. Ellos se echaban pullas, se decían de todo, pero al final eran... se iban a tomar juntos y todo, ¿no? Hay un chiste muy conocido entre Chesterton y George Bernard Shaw, y es que George Bernard Shaw, ustedes pueden ver por ahí algunas imágenes, era flaquísimo, totalmente delgado, vegetariano. eh, bueno, era súper flaquito con una barba enorme, ¿no? Y Chesterton es un gigante, 2 metros con 10, yo creo que más de 100 kilos, inmenso. Y entonces, claro, George Bernard Shaw le decía a Chesterton, parece que tú te comiste toda la comida del mundo. Y Chesterton le respondía a George Bernard Shaw, sí, y yo no te dejé precisamente a ti, ¿no? Se decían cosas respecto a su figura, lo que sea, pero eran grandes conversadores, y no solamente eso, sino que defendían sus ideas con mucha rigurosidad. Y eso es lo que Chesterton viene a decir tal vez con esa frase, ¿no? Eh, no es tanto como para entrar en crítica y en pugna con todas las cosas actuales, sino hay una posición, sostengo mi punto de vista, y si quiero ir en contra de, de cosas que no veo que sean verdad, que sean falsedad, entonces, pues lo puedo decir, ¿no? No se pueden ocultar, digámoslo así, y esa fue la misión que hizo Chesterton en todo su periodismo, en toda su vida intelectual, fue como mostrar esas falacias de la vida moderna que se tomaban como dogmas. Entonces, esa fue la filosofía chestertoniana desde 1900 que comenzó a escribir hasta 1936 que murió, fue eso, mostrar esas falacias que se toman como dogmas, ¿no? Quiso despertarnos de nuestros sueños dogmáticos, por decirlo de algún modo.
Qué bonito eso y también qué importante para estos momentos en los que pareciese ser que el debate pasa siempre al espacio de una confrontación no sana, en donde los argumentos no tienen realmente cabida, sino que pasamos directamente a utilizar cualquier tipo de grosería, mala palabra o cualquier tipo de falacia, de nuevo, como lo decía Chesterton, para tratar de desvirtuar lo que el otro sostiene. Precisamente entre Shaw y Chesterton se encontraba ese espacio tan interesante de amistad que permitía poder encontrar esos argumentos que bien fueran encontrados y sin embargo siempre tenían, digámoslo así, esa tranquilidad de poderse ir a sentar en algún lugar a charlar, tomarse como hoy haríamos, tomarse un café. Claro que Chesterton era bastante fan de la cerveza, podríamos decirlo Exacto, así también. es Así que verdad. bueno, profesor, muchas gracias. Por favor, inicia entonces con este espacio que nos va a dejar un aprendizaje, un conocimiento tan interesante sobre este pensador británico, pero que a veces, a pesar de que fuera británico, también lo podemos sentir muy cercano en muchas cosas, como muy latino, diría yo. Bastante, bastante. Eso sin lugar a dudas, y no solamente porque se deja entender muy bien en Latinoamérica, sino también porque lo están editando a cantidades en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en México, lo están editando, lo están de nuevo traduciendo, y además el gran Alfonso Reyes fue el que lo introdujo, y además dice Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Alfonso Reyes que el abuelo, incluso del boom latinoamericano, pudo ser Chesterton, o sea, debió ser Chesterton. Eso lo reconoce por ahí Gabriel García Márquez en una entrevista. Julio Cortázar tradujo 2 libros de Chesterton, El hombre que sabía demasiado y unos ensayos de Chesterton, y Alfonso Reyes tradujo la gran obra El hombre que fue jueves. Entonces, en algo, ya que lo dicen estos tres grandes, en algo tuvo que influir Chesterton en la realidad latinoamericana. Bueno, quisiera comenzar esta pequeña intervención, creo que unos 20 minutos, presentándoles la propuesta filosófica de Chesterton. Se pueden dar cuenta en la parte derecha de la imagen, de la diapositiva, que pues ahí pueden ver las obras completas de Chesterton. Son 37 volúmenes, lo que se lleva hasta la fecha editado de los libros de Chesterton como obra completa, ¿no? Por la Ignatius Press. Y sigue, y continúa. ¿Por qué continúa? Es algo muy interesante, una vez me lo preguntaron. Continúa porque se están recogiendo en diversos periódicos ingleses, y no solamente ingleses, sino también estadounidenses, artículos que había escrito Chesterton. Lo que pasa es que Chesterton, cualquier amigo, cualquiera lo llamaba y le decía, mira, escríbeme un artículo sobre esto. Y Chesterton, así estuviera acostado, así luego tuviera que salir a un viaje, un tren, lo escribía y lo enviaba. Entonces todos esos artículos sueltos que ha escrito Chesterton lo siguen recopilando. En fin, que ya van 37 volúmenes y va creciendo. Entonces, por ahora no nos vamos a centrar en los 37, sino en un esbozo de su obra filosófica en algunos de sus textos. Muy bien, un breve esbozo de su vida. Yo creo que sí es necesario hacerlo. Bueno, Chesterton, como ya les dije, nació en 1874. Yo creo que esta fecha es muy importante luego porque el fin del siglo XIX en Inglaterra fue pues algo bastante, digámoslo así, movido. Yo creo que algo muy esencial que influyó en Chesterton fue el esteticismo inglés, ¿no? Con el gran padre del esteticismo inglés que fue Oscar Wilde. Eh, y también un cierto fin, claro está, del victorianismo, pero también un pesimismo bastante fuerte, ¿no? Encontramos ahí a la izquierda al Chesterton niño, con un pelo dorado eh, y bastante particular, porque Chesterton reconoce en su autobiografía, yo tuve, creo que durante bastante tiempo, pues eso, un pelo bastante, bastante significativo. Y luego él dice, al final de mis días, mis amigos me reconocían por mi pelo desordenado y así casi una imagen icónica como el pelo de Einstein.
Entonces Chesterton siempre lo reconocieron sus amigos así, pues por siempre despeinado, siempre iba de una manera que decía, solamente mi esposa era la que me podía arreglar porque yo me ponía dos cosas y salía así, me encontraban en medio de Fleet Street andando distraído de ese modo, con una capa y un sombrero y un bastón, eso era Chesterton. Bueno, Chesterton decía que pues nace por esa época con Bulls en Inglaterra y en la segunda foto encontramos a Chesterton, digámoslo así, en el último curso del St. Paul School y está con unos compañeros muy particulares. Esta foto no es de su generación, obviamente falta otros estudiantes, sino el grupo que fundó un club, el de Debating Club, ¿no? Y este club trataba pues de escribir diversos artículos sobre diversos autores, especialmente sobre Shakespeare, que era el amor de estos jóvenes, ¿no? Muy significativo va a ser la experiencia que Chesterton va a tener en este club, ¿no? Por esas amistades que fue fraguando ahí, sino también porque también tendrá un club más adelante que le llamarán el I Don't Know, el IDK, ¿no? Y era un nombre bastante extraño porque quería que mantuviera un poco la idea del esoterismo del club chestertoniano, por decirlo de algún modo, y era que si alguien les preguntaba, oye, ¿este club cómo se llama? ¿De qué va? Sus integrantes debían responder, yo no sé, I don't know. Y de hecho que las siglas eran pues del I don't know, ¿no? Entonces Chesterton siempre jugó con títulos, con el lenguaje. Ese fue su amor, el lenguaje para Chesterton lo fue todo. Bueno, esta imagen la traigo ahí a colación y esta época del St. Paul School junto con el Slade School of Arts, que fue el tiempo en que Chesterton estuvo un periodo, digámoslo así, universitario. Y es porque este periodo de pesimismo inglés o de esteticismo también inglés, de este fin de época, para Chesterton fue un drama. Fue un drama porque fue una época donde Chesterton practicó la tabla Ouija, por ejemplo, ¿no? Él dice que descendió a los infiernos, literalmente dice así, conoció a estos incubos más terribles cuando estaba pues por esta época, finales de estudio en el colegio, comienzos de la universidad, pues Chesterton estuvo así en una época, dice, bastante disipada, no me podía concentrar en nada, practicaba la Ouija, dice, no solamente no creía en Dios, sino es que no creía en nadie más. Los ateos me venían a decir, Dios no existe. Yo decía, ustedes ni siquiera no existen. Chesterton decía que estaba tan nublada su mente que lo único que creía era en la existencia del yo, imagínense. Llega en un momento en que toca fondo, Chesterton toca fondo. En la escuela de arte dice que conoció, dice, al Luciferino. Lo comenta él en un libro, lo tengo por aquí, enormes minucias. Conoció a un compañero que se llamaba, le decían el Luciferino. Entonces Chesterton con él tuvo bastantes experiencias así esotéricas, bastante, digámoslo así, paranormales y espiritistas. Bueno, que esa época, finales del siglo XIX, Francia, Inglaterra, estuvo por ese lado. Bueno, Un Chesterton comentario ahí tocó chiquitico, fondo. Sí, sí, sí. muy, muy interesante, que creo que en la autobiografía de Chesterton también él menciona que precisamente con estos compañeros, cuando se reunían a hacer este tipo de encuentros, no solamente se basaban en la parte de esa creencia, ellos estaban como mirando si de pronto, pero Chesterton sí tenía una convicción de que existían estos diablos a los que trataba de invocar. Había una convicción diferente en él que en sus compañeros de invocación, entre comillas. Exacto, exacto. Eso es muy interesante lo que nos acaba de decir el profesor Nicolás, porque a partir de esto, de hecho, un escritor colombiano, Juan Esteban Constaín, sacó una novela que se llama El hombre que no fue jueves, parodiando el título de un libro de Chesterton que se llama El hombre que fue jueves. Y dice exactamente lo que nos acaba de decir el profesor Nicolás, eh, que para los demás no era simplemente un juego, era un juego. Chesterton reconoce ahí una realidad que era fuego, que no era juego sino fuego, ¿no? Que era jugar con fuego, ¿no? Entonces, de hecho, toda la novela, ciencia, bueno, ficción histórica,
la de que hace Juan Esteban Constein con Chesterton, es al final, pues todo hay un problema entre el Vaticano e Inglaterra para conocer si debían beatificar a unos santos, si tenían que hacer una con medios, bueno, es una trama bastante interesante. Y le piden a Chesterton si él lo puede hacer. Y Chesterton dice, cuidado, que esto no es ningún juego, esto es una cosa muy seria, ¿no? Y entonces sí, de acuerdo, para Chesterton esto tenía una realidad muy pesada que luego pues más adelante esto lo llevará a una conversión, ¿no? Porque Chesterton dice, reconocí el demonio, incluso frases muy exageradas, muy, bueno, muy fuertes, muy densas, como por ejemplo, reconoce en su autobiografía, citando a Oscar Wilde, dice, Atis, con su cuchillo manchado de sangre, es mejor que yo. Y dice, yo podía en ese fin del siglo XIX decir esto mismo de Wilde. O sea, imagínense cómo estaba de, digámoslo así, de hundido, por decirlo así, Chesterton en este pesimismo inglés, este esteticismo también, que será reacción a a este victorianismo, pero que también será excederse, ¿no? Por los caminos, pues, del placer y del arte, olvidando, pues, lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano y lo ordinario de la vida. De hecho, bueno, me adelanto un poco, pero para Chesterton fue tan importante el retrato de Dorian Gray que escribió un libro a propósito del retrato de Dorian Gray, haciéndole la contraparte, que fue, el nombre es Basil Howe, y Chesterton lo que hace ahí es mostrar cómo el esteticismo, en esencia, lleva al suicidio de Dorian Gray, ¿no? Que lo mostró Oscar Wilde muy patentemente. Entonces, bueno, en Chesterton esto fue algo muy, muy significativo. Yo creo también que ahí puse a Frances Bloch, su esposa. Frances Bloch fue decisiva para que Chesterton un poco saliera de este ámbito tan oscuro, ¿no? Frances Bloch era una mujer increíble, ¿no? Todas las cartas que se escriben entre ellos, Chesterton y Frances, son hermosas, ¿no? Hay, por ejemplo, una en que Chesterton le dice, algo me pasa. Hoy, hoy salí de mi habitación y el sombrero lo tenía en mis pies, ¿no? Fui a servirme el desayuno y lo que saqué fue un carbón de la, bueno, el atizador, ¿no? Me puse una gabardina, ¿no? Como pantalón y un pantalón en los brazos. Bueno, empieza a hacer unas parodias de y él dice, algo me pasa, creo que estoy enamorado. Le escribe a Francis y Francis le responde, si estuvieras enamorada de mí, te pondrías bien las cosas, ¿eh? Bueno, ellos en su humor inglés se carteaban unos buenos chistes, ¿no? Para reír una semana, que era lo que duraba los envíos, al menos, de donde estaba Chesterton y Francis. Entonces, Francis fue decisiva, ¿no? Una mujer increíble que le dijo a Chesterton, mira, esto para adelante, porque Chesterton tuvo una época bastante depresiva, porque todos sus amigos se fueron para Oxford, otros para Cambridge, o se fueron y Chesterton se quedó, digámoslo así, solo, ¿no? En Beaconsfield. Y entonces, bueno, no, creo que fue en Top Meadow, creo que fue antes de Beaconsfield, fue mucho, mucho tiempo antes. Y entonces le dijo, no, pues que adelante, lo animó a escribir periodismo, que era lo que Chesterton más añoraba, y lo animó mucho, ¿no? Entonces fue decisiva en su vida para un renacer, digámoslo así, chestertoniano, Francis. Y finalmente, pues ahí tenemos al Chesterton reconocido, pues en diversas imágenes, esa imagen es icónica. De hecho, aquí atrás este cuadro es Chesterton, pues el clásico, ¿no? El despelucado, por decirlo de algún modo, sus anteojos, su bigote clásico y su bordura clásica. Entonces, bueno, este es un poco un esbozo muy general de Chesterton. Chesterton comienza a escribir en 1900 ensayos, artículos periodísticos, escribe también novela, 1904, por ejemplo, con el Napoleón de Notting Hill.
En 1905 escribe Herejes, un libro clásico. En 1908 escribe El hombre que fue jueves, Ortodoxia. 1911 El Gran, los relatos del padre Brown. Eh, y comienza toda una producción bibliográfica hasta 1936, ¿no? De biografías, de historia, filosofía, literatura, teología. Y es el filósofo que conocemos ahora, ¿no? El gran Chesterton, que se consigue en cada librería que uno vaya, encuentra algo de Chesterton. Y también en 1935 fue candidato para Premio Nobel de Literatura con otro grande que era Miguel de Unamuno. Entonces ahí tenemos al gran Chesterton. Hice un pequeño esbozo. Vamos entonces a su propuesta filosófica, ¿listo? No me voy a centrar tanto en su literatura o en su historiografía, sino en qué consistió su filosofía. Bueno, como decía el profesor Nicolás al principio, Chesterton fue un filósofo de lo cotidiano, digámoslo así, ¿no? Chesterton no estuvo, de hecho, en ninguna academia, y eso lo llevó a que él hiciera su filosofía dentro del día a día del periodismo, ¿no? Entonces, digamos, si Chesterton, yo creo que si estuviera vivo, él haría filosofía en las redes sociales y estaría ahí, ¿no? Bueno, ahí tenemos a la izquierda superior, tenemos Fleet Street, la famosa calle de los periódicos londinenses, y al final tenemos a San Paul, la Catedral de San Pablo. Chesterton, dicen que de 1903 a 1914, antes de irse fuera de Londres, se lo encontraba siempre en un pub o en un bar aquí de Fleet Street, lleno sus pantalones de periódicos, con un cigarro en la mano, una cerveza en la otra y también una pluma y otra hoja por ahí suelta, y escribiendo artículos, leyendo cosas, tomando, fumando y mandando a publicar sus cosas. Bueno, dicen que una vez se lo encontraron en mitad de la calle de Fleet Street, donde hay como una convergencia de otras calles, y él ahí parado leyendo, mientras que los carros pitaban. Y Chesterton, que estoy leyendo, déjenme terminar, que esto está muy interesante. Bueno, Chesterton hizo toda su actividad filosófica ahí en Fleet Street, y por eso no fundó, digámoslo así, ninguna academia, ningún sistema filosófico, sino que él iba desglosando simplemente su cosmovisión digámoslo así, en problemas concretos que salían del día a día. Hannah Arendt dice una cosa que hace pensar. Hannah Arendt dice en sus ensayos sobre Chesterton, dice que Chesterton hubiera sido mejor filósofo si no hubiera sido periodista, porque se hubiera podido concentrar en sentar las ideas, pero la verdad, y yo creo que en eso estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Borges o lo que dice el mismo Alfonso Reyes, y es que Chesterton, y Duncan Reynolds, grande profesor de Sudáfrica, grande, que Chesterton fue precisamente mejor filósofo porque fue periodista. Si él se hubiera quedado a sentar en un sistema filosófico, tal vez hubiera sido un poco aburrido, pero como él quiso reflexionar sobre los problemas de la vida diaria, uno lo puede leer, por ejemplo, un artículo sobre estar echado en la cama, y uno encontrará ahí una hermosa filosofía del arte y reflexiones en torno a Miguel Ángel, por ejemplo, y la Capilla Sixtina. O por allá, los bolos y la cerveza, otro artículo. Y Chesterton en ese artículo habla sobre los ángeles y sobre el alma humana, cosas así. O Chesterton está hablando, por ejemplo, sobre las elecciones, y habla sobre el voto femenino, ¿no? Y sobre feminismo, y sobre la esencia de la mujer. Y entonces uno dice, madre mía, Chesterton, a partir de cosas concretas, habla de cosas muy grandes, pero habla de cosas muy grandes de modo muy concreto, y eso es lo que a uno lo hace maravillar y leer con gusto y placer. Entonces, como les decía, Chesterton, una filosofía de Fleet Street, una filosofía también de bar, como está en la derecha, y ya les quiero explicar dónde comienza su filosofía del naufragio. Me apuro un poco, que voy muy lento. La filosofía del naufragio consistiría en que para Chesterton
el punto de partida de la metafísica es precisamente la contingencia de los seres. La contingencia no es explicado simplemente como un concepto abstracto, ¿no? El poder ser o no ser de las cosas, sino que las cosas son a pesar de todo. Ese es el matiz que hace Chesterton de la lectura de la contingencia, tan trillada este concepto en la filosofía, ¿no? Chesterton dice, yo aquí no veo como tal contingencia, veo cosas salvadas de un naufragio. Yo mismo estoy salvado de un naufragio y todas las cosas que me acompañan están salvadas de un naufragio. Chesterton aquí hace toda una reflexión hermosa que fue alabada por George Steiner, diciendo que una lectura magnífica de Robinson Crusoe de Defoe, cuando Chesterton comenta la gran poesía de lo cotidiano que hizo Defoe al hacer un inventario de las cosas que había podido recuperar del barco que había naufragado, ¿no? Entonces, recuerdan esa escena, ¿no? Que va Robinson, coge las cosas que puede salvar. No sé si se acuerdan, eso es muy significativo, que él coge el dinero y el dinero aquí no me sirve de nada. Si estoy en una isla, o sea, aquí no me sirve de nada este dinero, estas libras, no me sirven. Entonces, eso simplemente se hunde y salva todo lo que, una soga, los diversos instrumentos, y bueno, hace un inventario. Chesterton dice, este inventario que hizo Robinson Crusoe, bueno, o Defoe por boca de Crusoe, es la poesía de lo cotidiano. Y yo quiero hacer eso, yo quiero recuperar lo cotidiano como naufragio. Y este es mi punto de partida para hacer filosofía. A mí me parece esto brillante en Chesterton. Esto está contenido en Ortodoxia, capítulo 3, capítulo 4, donde Chesterton dice, nosotros estamos salvados de un naufragio, por lo tanto debemos no solamente reconocer lo grande de la vida diaria, sino partir de la contingencia de los seres. Toda filosofía, digámoslo así, que abra los ojos a la realidad, debe partir consciente de que las cosas han sido salvadas de una catástrofe universal. ¿Listo? Su metafísica, para decirlo en muy pocas palabras, es una metafísica que parte sobre la imposibilidad del ser, ¿no? Y a pesar de todo, sobre la realidad del ser. El ser siendo imposible, o sea, Chesterton decía, yo abro los ojos y sí, me parece que estoy soñando, y que las cosas tienen más de irrealidad que de realidad, no solamente por la realidad del mal, sino también por la fragilidad de la belleza, dice Chesterton. Pero reconozco que las cosas son, y esto es maravilloso. Entonces, su metafísica del asombro, del agradecimiento, parte de que las cosas, teniendo toda la posibilidad de no ser, son. ¿Listo? Eso en pocas palabras. Ahora, su nociología es muy... perdón, voy a ir como un poco muy general, muy rápido, pero es un poco para darles simplemente una idea muy general. Esto se puede puntualizar y hacer toda una especulación, pero voy a ir como a grandes rasgos. La nociología de Chesterton, yo la he entendido como una filosofía de la casa. Para Chesterton, el mundo no es algo simplemente, digámoslo así, monstruoso por un lado, o simplemente como algo que hay que configurar, sino el mundo es algo misterioso, tal como al niño se le da la casa. Al niño no se le da la casa como nada, al niño no se le da la casa como lo conocido, al niño se le da la casa como algo familiar, pero misterioso. Yo creo que este sentimiento lo podemos volver a experimentar ya cada vez menos, pero cuando uno iba a la casa, cuando, no sé, los que tenían familiares en otros países o en otras ciudades y que uno va a sus casas, esas casas antiguas, ¿no? Raras, pero acogedoras, misteriosas, con baúles, ¿no? Esta sensación de lo extraño y lo familiar es lo que para Chesterton es la esencia de la nociología. Este sentimiento del niño y la casa es lo que él quiere transparentar entre el filósofo y el mundo, ¿no? Hay una imagen, yo creo que podemos comentar estas dos imágenes, la derecha y la que está en la esquina superior derecha, donde él dice, miren, yo creo que, voy a comenzar, perdón, con la izquierda. Yo creo que los filósofos críticos, dice Chesterton, se han concentrado en pensar en el ladrillo y no en pensar en la casa, dice Chesterton eso.
nos hemos preguntado mucho, ¿y este ladrillo para qué sirve y dónde lo voy a poner, ¿no? Y este martillo, ¿para qué me sirve y para qué lo voy a poner? Y esto, aquí esto es mucha filosofía crítica, ¿no? Dice, no, 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 no. Si abrimos la mente es para comer algo sólido, ¿no? O sea, y no para cerrarnos con nuestras propias categorías, ¿no? Sino es para abrirlo a la realidad. Y Chesterton hizo este dibujo eh, y tiene una serie que se llama Immortal Idiots, donde él va parodiando a diversos pensadores, ¿no? Y él dice aquí con Wat Tyler, que fue un revolucionario medieval, pero también uno de los grandes, digámoslo así, protagonistas de luego del nominalismo, que fue Wat Tyler. Él un poco lo critica en el sentido de que se quedó en las tejas y no en la casa. A ver, un poco de contexto es que Wat Tyler, el padre de Wat Tyler, para entender esta imagen, era un tejador, ¿no? Que pone tejas, ¿no? Y dice Chesterton, Wat Tyler, ¿no? O el que ha perdido una teja, ¿no? Y entonces Chesterton dice, mira, aquí este nominalismo crítico, si se puede poner de algún modo, es un poco se les fue una teja, ¿no? Se les fue una teja de la mente y al, y al irse una teja de la mente se quedaron en el tejado, reparando esa teja, pero se quedaron ahí. Chesterton dice, no, entremos en la casa, abramos la mente pues para comprender esa realidad, ¿vale? Entonces, de hecho, este nombre, Immortal Idiots, se podría hacer una serie magnífica, eso sería un boom, porque es un nombre muy potente. Pero bueno, esa idea Chesterton la contrasta con esta otra imagen, que también es otros dibujos de Chesterton, Catching a Train se llama, y es la diferencia entre cómo coge un tren un niño y cómo coge un tren un adulto. Bueno, pues miren, el niño cómo coge el tren, pues el tren va atrás del niño, es decir, él domina el tren, por decirlo de algún modo, y lo lleva como objeto de juego, y no solamente eso, sino como objeto de compañía para la contemplación de un mundo que se le está abriendo al niño. O sea, es que miren que el niño con esa actitud del paso abierto, casi como marchando, su mirada elevada, ¿no? Como mirando al horizonte, el tren detrás, el chuchú, ¿no? Como diríamos. Es una actitud de, de misterio, pero también de amplitud, ¿no? De familiaridad, como el niño cuando siente que puede caminar en una tierra conocida, pero también extraña, ¿no? Puede respirar libremente y conocer el mundo. Esa es la actitud, no del tejador, ni del que ha perdido una teja, no el loco que está ahí con el martillo pensando qué puedo hacer con mi cerebro, sino el que simplemente va por la vida con la mano atrás, con el tren detrás y con los pies adelante y la vista elevada, ¿no? Esa es como esa actitud del que coge el tren cogiendo, ¿no? Viendo la vida a lo grande, ¿no? Y en cambio, también Chesterton comenta con esta otra imagen, pues, al trabajador, pero como al trabajador de las ideas, ¿no? El trabajador de las ideas que lo coge el tren, ojo, uno va a pensar, aquí piensen en esa imagen de los Beatles, ¿no? Cuando van caminando ahí, creo, por Abbey Road o algo así, que pues en ese álbum de los Beatles se ve que hay un carro que va ahí como para atropellar a Paul McCartney allá a lo lejos. Bueno, yo creo que esta es una primera referencia a lo que le iba a pasar a Paul McCartney, pero el asunto es que este señor, que también va apurado a coger el tren, no está viendo la realidad, se está viendo sus pies, ¿no? Va apuradísimo, se está viendo casi que a sí mismo, su trabajo, sus cosas. ¿Y cómo va a coger el tren? Pues el tren lo va a coger a él. Es un poco esa idea que se ve ahí, la derecha. Bueno, en últimas, la nociología de Chesterton es una nociología, digámoslo así, de la esperanza, de la vida, de lo misterioso, de la extrañeza y no de lo propio, de lo cerrado, de la prisa, de lo puntiagudo, del sí mismo, del encierro. No es una filosofía solipsista, sino abierta. Diríamos en otras palabras, unos términos un poco trillados, pero que igual sirven, sería decir que es una filosofía realista, ¿no? Y nada inmanentista, ¿no? Ni idealista, ¿no? Nada concentrada, digámoslo así, en problemas
sea, que de tan abstractos, ajenos a la vida, sino tan cercanos a la vida que nos elevan, ¿no? Nos inspiran, por decirlo de algún modo, ¿no? Una nociología de la casa es, en últimas, extrañeza y familiaridad. Bueno, una antropología. ¿En qué consiste la antropología chestertoniana? En una filosofía del árbol. Chesterton, ¿qué piensa que es el hombre? Para Chesterton el hombre es un árbol porque tiene unas raíces ancladas en la tierra como animal, o sea, somos puramente, digámoslo así, y grandemente terrenales, ¿no? Como un árbol que mientras más alto necesita más raíces profundas, ¿no? Se puede decir que quien sea más terrenal puede ser más, por decirlo así, eh, trascendente de algún modo. Bueno, Chesterton dice, el hombre no es ni una nube, ni es simplemente un gusano. Es un árbol lleno de vida que hunde poderosamente sus raíces en la tierra, pero eleva sus ramas y sus frutos al cielo. Yo creo que eso es otra frase epigramática de Chesterton que sirve para ejemplificar pues toda su idea del hombre. Chesterton consideraba que el hombre debía tener esa doble vertiente espiritual y material, profundizar mucho en su ser material. O sea, ¿qué significa esto de los sentidos humanos, ¿no? Del gusto? Por eso yo escribí un pequeño libro resumiendo la estética de Chesterton. Es una estética de lo sensible, de lo gustoso, de todo lo que implica estesis, ¿no? Sensibilidad. Y esto es todo el materialismo chestertoniano, ¿no? Más materialismo chestertoniano significa, por un lado, más la vida humana y la vida cotidiana. Y luego hay un cierto, digámoslo así, que claro, aquí las palabras no cumplen bien la realidad, pero un cierto espiritualismo chestertoniano, cuando encuentra que dentro de la misma realidad terrena hay vertientes, por decirlo así, trascendentes, ¿no? Como cuando él considera, no sé, hacer reflexión sobre lo que llevo en mis bolsillos. Lleva en sus bolsillos un mechero, lleva en sus bolsillos una navaja, lleva en sus bolsillos una hoja, y él, a partir de eso que tiene en sus bolsillos, se eleva a la consideración, por ejemplo, de qué significa que la vida humana es defensa, ¿no? Que la vida humana es también lucha y es desafío, qué significa que la vida humana es escritura y es símbolo, y si es símbolo también es promesa y esperanza de realidad más allá de la realidad. Bueno, así, Chesterton va haciendo toda su reflexión arbóreamente, ¿no? Esto no le gustaría mucho a Deleuze, pero Deleuze diría que sería un pensamiento más rizomático, pero Chesterton es arbóreo, es decir, él parte desde la semilla de las cosas, desde lo más terrenal, y se eleva como un árbol para contemplar ahí, digámoslo así, el símbolo más escondido y más trascendente de las cosas. Bueno, eso para resumir su antropología. Y finalmente, aquí, bueno, ahí puse una imagen, hay árboles de Navidad, los vi en Estados Unidos con bolas de Chesterton. Hay una sociedad, la Chesterton Society, que ellos pues promueven todo el pensamiento chestertoniano, y no solamente lo promueven, sino también promueven sus libros, sino también promueven como pues toda la estética chestertoniana. Entonces ellos hacen camisas, vasos, adornos de Navidad, etcétera. Entonces, bueno, esta es un Chesterton en un árbol. A mí me pareció eso significativo. Bueno, y para terminar esta breve plática, la ética de Chesterton. Chesterton le encantaba el mundo de las hadas, y no era simplemente por una cuestión pueril, sino porque vio, por ejemplo, en George MacDonald, en Grimm, en Anderson, en tantos escritores sobre el mundo de las hadas, vio ahí una filosofía muy concreta que los niños entendían y que luego los adultos no entendían. Y era lo siguiente, que el mundo era tan maravilloso
pero al mismo tiempo tan misterioso que habría preceptos y prohibiciones que habría que cumplir para disfrutar mejor, ¿no? Entonces él pone el ejemplo como, mira, puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, pero con tal que no soples la vela, la llama de esta vela, vivirás bien. Y si la soplas, se cae un castillo, se muere una princesa y a ti se te acaba la felicidad. O para ser feliz tienes que volver a las 12 porque si no, eh, se convierte el carro de nuevo, la carroza en una calabaza, entonces puedes disfrutar como quieras, pero hay una condición. Bueno, a Chesterton lo que saca de este mundo de las hadas y que luego esto va a volver en Tolkien, va a volver en C.S. Lewis, y bueno, y luego va a crecer muy fuerte en el siglo XX toda la ciencia no, sino la literatura fantástica, todo este mundo de las hadas, ¿no? De los elfos, Elfland, le llama Chesterton. Y es que Chesterton sacó de ellos y que luego Lewis y Tolkien tomaron fue la idea de las condiciones, ¿no? La condición. Para Chesterton, una ética integral, una ética, digámoslo así, del máximo disfrute, debe tener condiciones, condiciones para vivir mejor. Y que en otras palabras, para Chesterton es disfrutar mejor. Chesterton fue un actor de pantomima, por decirlo así. No solamente iba a actuar en una película junto con Barry, el que escribió Peter Pan, sino también ahí con George Bernard Shaw, iba a ser iban a hacer una película, pero al final no se pudo. Pero Chesterton sí no solamente fue dramaturgo, sino fue actor de teatro. Y Chesterton no solamente se disfrazó de Dr. Johnson, sino también usualmente se disfrazaba de seres fantásticos y los ejemplificaba muy bien. Y él comenta que lo esencial, ¿no? Cuando hacía la representación de estos papeles como pirata, como cazador de hadas, bueno, etcétera, era comprender que había un misterio en las palabras, un misterio entitativo en las cosas que ponía condiciones tales que por no cumplir o por cumplir ciertas cosas se cumplían inexplicablemente otras cosas. Él dice, la ética debe partir de las condiciones y de la inexplicabilidad de sus condiciones. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo que en ética se ve mucho. Es, por ejemplo, lo de no sé, algo muy básico, como es el respeto de la persona humana, basado en la dignidad, ¿no? A ver, esto racionalmente hablando, el por qué, la pregunta digamos, de razón, ¿no? Deme una razón por la cual yo deba respetar a un ser humano, ¿no? Todas las respuestas que se den son siempre petición de principio, ¿no? Y siempre son circulares, ¿no? Una respuesta última sobre, por esta razón se debe respetar y por esta razón se debe hacer el bien a una persona, no la hay. Como que ese, para Santo Tomás mismo, fue el primer principio de la sindéresis, ¿no? Hacer el bien y no hacer el mal. Para Kant también fue una ley moral, o sea, fueron primeros principios, esto no se deducía de nada, eran primeros principios y los primeros principios no se demuestran. Bueno, para Chesterton es lo mismo, pero él lo radicaliza mucho más. O sea, hay que respetar inexplicablemente, o sea, una razón suficiente de eso no la hay, pero lo debemos hacer para vivir mejor. O sea, es la única, para disfrutar mejor, ¿no? Bueno, Chesterton eso lo vio muy claro y se dio cuenta de la inexplicabilidad de la realidad del mundo de las hadas a partir de esas condiciones y que en nuestra vida hay diversas condiciones inexplicables que hacen de nuestra vida mejor. Y esas son las reglas morales, las condiciones morales. Bueno, yo quisiera terminar por aquí, era un breve esbozo, no sé, quisiera escuchar si tienen preguntas o algo. Les quedo debiendo para otra plática la filosofía política de Chesterton, que es grande el distributismo, o sea, fue toda una corriente político-económica, la dejo por ahí en remojo, también el estudio de su poesía, ya su literatura como tal, las quedo viendo para otro, pero quise sistematizar en estos breves puntos como cuál era la idea de Chesterton particular que constituye su filosofía personal. Profesor Miguel, muchas gracias. Además, qué interesante también acercarnos desde ese pensamiento del asombro,
tan filosófico y tan bello que tiene Chesterton acerca de aquello que está en lo cotidiano y que seguramente también tenía mucho que ver con una resolución de una vida a partir de la cual sus principios éticos fueron descubriéndose en esa situación empírica del vivir mejor, del vivir bien a través del buen actuar. Tenemos una pregunta de Diego Alejandro Muñoz, quien está conectado desde el principio, que es la siguiente. Profesor Miguel, en su estética de lo cotidiano, ¿recibió Chesterton alguna influencia de la fenomenología de Husserl o de Heidegger? Muy buena pregunta. Diego, muchas gracias. Bueno, voy a responder lo que han respondido a los fenomenólogos y también estoy hablando con un heideggeriano. El fenomenólogo, yo creo principal, Aurel Colnay, dijo lo siguiente: Chesterton es un fenomenólogo sin saberlo. Es un fenomenólogo sin saberlo. Aurel Colnay, discípulo de Husserl. Tiene un ojo fenomenológico, pero él no lo sabe. Primero, por una cosa real, Chesterton no tuvo ni idea, por decirlo así, de fenomenología. Nunca en sus textos aparece esta palabra fenomenología y no aparecen referencias a fenomenólogos, cosa que para los fenomenólogos, como iba a decir Scheller, pero no, como Reinach, y para Edith Stein, para Aurel Colnay, Boctiva, por ejemplo, también, sí, para Chesterton lo estudiaron, lo analizaron. Entonces, en cuanto a fenomenología en estricto senso, Chesterton no tuvo una influencia directa, pero describen que en su estética Chesterton hace fenomenología. En este libro, Estética de lo cotidiano, el que escribí, hago, digámoslo así, toda una referencia a la cotidianidad desde la fenomenología y muestro cómo se compagina con la reflexión chestertoniana. Chesterton, sin ser fenomenólogo, hace estética fenomenológica, ¿no? Eso por un lado. Entonces hay cierta relación. Y por otro lado, con respecto a Heidegger, hablando con este profesor, él me decía que podía haber en Chesterton una valoración distinta de la cotidianidad. Pero, o sea, ¿cómo lo explico bien? Para la cotidianidad en Heidegger es algo negativo, ¿no? Es algo, el estar en el sé, ¿no? El estar en el sé. Es algo que tiene un carácter, digámoslo así, de negatividad y con lo cual enfrentándose a la realidad de la muerte, ¿no? A por medio de la angustia, que es el camino pues para salir un poco de la cotidianidad, ¿no? Lo que pasa es que el enfrentamiento, ¿no?, que hace Heidegger con la cotidianidad es precisamente para una conciencia, digámoslo así, más despierta. En esta conciencia más despierta de sí mismo, de este ser para la muerte, en Chesterton también se da por medio de una revitalización de lo cotidiano, ¿no? Y se compagina no solamente con esta conciencia, sino también con ciertas reflexiones de Heidegger, por ejemplo, con respecto a la técnica, para comprender las cosas, no como cosas que están a la mano, ¿no? Perdón, no como existencias que están simplemente ahí para ser tomadas, asumidas, consumidas, utilizadas, sino como cosas que acompañan nuestra cotidianidad ya revalorizada, como esto de a la mano, ¿no? Algo que también Hannah Arendt reconoció, por ejemplo, en la labor, que uno hace cosas que lo acompañan y esto lo constituyen a uno mismo. Bueno, Hannah Arendt lo reconoce en su ensayo que Chesterton se dio cuenta, revitalizando lo cotidiano, cómo lo cotidiano hace parte de la narratividad del sujeto y cómo esto también se compagina con la superación de las gestels, ¿no?, de las existencias como objetos útiles, con la crítica heideggeriana para revalorizar este mundo que nos rodea. En eso se compagina mucho Chesterton y obviamente hay en la estética chestertoniana elementos fenomenológicos indirectos porque no tuvo conciencia como tal de fenomenología y obviamente hay una compaginación con Heidegger. Obviamente, digámoslo, Chesterton no conoció a Heidegger y lo que he leído de Heidegger nunca encontré una referencia a Chesterton, pero en tanto pensadores se compaginan bastante bien.
Bueno, muchas gracias, profesor Miguel. Efectivamente, es muy interesante cómo este pensamiento heideggeriano, como lo mencionabas previamente, de lo a la mano, realmente también tiene mucho que ver con esa forma de ver la vida de Chesterton, de acercarse a lo cotidiano, de hacerlo sentir aquí en lo inmediato. Debemos agradecer a todos aquellos que nos han estado acompañando. También, por supuesto, compartir finalmente esta última pregunta que nos envía Alejandro Lozada. Él envía saludos al profesor Miguel y también explica que le gustaría preguntar sobre la influencia del cristianismo en el pensamiento de Chesterton. Gracias, Alejandro. Sí, definitivamente una influencia radical. Eh, digamos que en primer lugar por Frances Bloch, que ya era anglo-católica, que un poco su planteamiento doctrinal fue la que ayudó a Chesterton en ese primer camino como para salir de ese estado, digámoslo así, de onda, digamos, por un lado depresión y por otro lado de, de oscuridad, ¿no? De oscuridad por su espiritismo, ¿no? De principio de siglo. Y luego, por otro lado, porque Chesterton se convierte en 1922, se convierte al catolicismo y toda su época pues anterior estaba pues envuelto dentro del cristianismo, planteando su filosofía en torno a qué significaba las principales ideas del cristianismo, ¿no? Pero hasta 1922 se convertirá, se bautizará, etcétera, recibirá los sacramentos y morirá su vida, morirá al final, perdón, pues católico. Claro, la religión tuvo bastante influencia en su pensamiento. De hecho, hoy en día, pues los apologetas cristianos, pues lo toman a Chesterton como espada de combate, ¿no? Porque Chesterton, por ejemplo, en libros como El hombre eterno, tiene toda una reflexión filosófica de cómo la historia humana no se puede comprender sin un hecho fundamental que fue el cristianismo. Y él hace toda la historia de la humanidad, o sea, comenzando estudiando teorías de la evolución hasta nuestros días, viendo cómo la relación Dios, hombre, Cristo y hombre es algo casi que trinitario, por decirlo de algún modo, esencial para la naturaleza humana. Bueno, ese libro, y luego tiene bastantes otros, como la biografía de San Francisco de Asís, la biografía de Santo Tomás de Aquino, varias poesías que escribió, pues tienen un peso, digámoslo así, religioso. Entonces, evidentemente, el cristianismo influyó mucho en Chesterton. Yo creo que tres grandes cosas diría que el cristianismo en la filosofía chestertoniana tuvo un peso muy, muy claro. Por un lado, el pecado original, no sé si les suena, pero el naufragio inicial a la que se refiere Chesterton hace referencia de algún modo a una caída original. El pecado original. Segundo, la salvación del género humano, que hay posibilidad y hay esperanza. Para Chesterton esto es fruto de gran alegría, o sea, todo no está ya condenado, no hay pesimismo, sino hay una posibilidad de salvación, y eso pesa mucho para Chesterton, o sea, esta segunda idea de lo que puede ser salvado. Y finalmente la consideración de la casa paterna, ¿no? Que también influye en su filosofía de la casa, y es que este mundo no es un mundo simplemente que salió de la nada porque sí, o un mundo azaroso o que va hacia la nada, sino que es un mundo cobijado por un padre, ¿no? Él hace una filosofía de la religión bastante interesante en El hombre eterno, cuando comenta esta realidad de qué significa que el hombre es un huérfano, pero es un huérfano que busca padre, ¿no? Y esto el cristianismo también lo responde diciéndole, hay un Dios y a este Dios se le conoce también como padre, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres influencias, y luego en su vida se ve claramente, pues por medio de sus libros y su biografía, como hay una clara influencia del cristianismo en la filosofía chestertoniana. Bien, profesor Miguel, muchas gracias y esperamos también que quienes han estado conectados por allí hayan disfrutado de este encuentro que tuvimos, de este ciclo
acerca de humanidades y filosofía, en donde seguimos hablando y seguimos descubriendo y aprendiendo mucho más en cada emisión, en cada encuentro, en cada charla con nuestros respectivos docentes de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Chesterton diría que a Universo Regalado no le mires el diente, haciendo una parodia de A Caballo Regalado no se le mira el diente. Y tal vez por eso también es muy interesante que podamos encontrar estos espacios para poder charlar, aunque en algunos casos sean un poco cortos. Ojalá pudiéramos hacerlo más largos y pudiéramos tener también una gran sintonía de tal forma que pudiéramos tener también un universo un poco más grande, pero a ese universo no le miramos el diente. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, profesor Nicolás, muchas gracias a todos. Los invitamos a que compartan, por supuesto, esta transmisión y a que nos veamos en el siguiente encuentro del ciclo, el cual será el próximo jueves también a las 2 de la tarde. Los invitamos también a que nos escriban qué temas les gustaría que tratáramos y, por supuesto, a que también nos planteen preguntas frente a lo que se ha charlado en este espacio. Un cordial saludo para todos aquellos que estuvieron acompañándonos y nos vemos en una próxima entrega de este ciclo de encuentros para los amantes de la filosofía y las humanidades. En casa necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta. En casa.